Hola, queridos estudiantes de segundo año medio. Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho, que, que sus familias también estén muy bien. Vamos a iniciar entonces la clase número 4 de lengua y literatura para todo el nivel de segundo medio. Les habla su profesora Génesis Reyes y esta vez vamos a trabajar dos o tres estrategias de lectura y vamos a leer un texto informativo que habla sobre un escritor uruguayo que se llama Mario Benedetti, ¿ya? Para ir reforzando los propósitos de nuestra unidad que tiene por nombre Ciudadanía y Trabajo. Bueno, chicos, los propósitos entonces generales de estas clases que hemos trabajado o los objetivos que nosotros perseguimos es que ustedes sean capaces de analizar personajes de una narración, que puedan ver el conflicto que enfrentan los personajes, que puedan caracterizar personajes a partir de lo que hacen, dicen, piensan, la influencia que tienen también ellos en la historia. Y por otra parte también hablar sobre los valores humanos, sociales que presentan las historias. Y también, obviamente, que ustedes puedan inferir distintos propósitos de los textos informativos, propósitos explícitos y otras veces propósitos implícitos que pueden tener los textos. Ya chicos, también recordarles que tienen que enviar sus tareas al correo que es greyes@cmch.maristas.cl. Estoy recibiendo bastantes mail de algunos estudiantes y lo otro que quería mencionarles es que pueden enviar tareas que ya son de fechas pasadas o guías también que ya se han hecho. También que hay plazo para que ustedes entreguen su lectura complementaria. Así es que lo importante es que ustedes estén trabajando, ya que estén leyendo y que estén realizando distintas actividades de las diversas asignaturas. Eh, bueno, también comentarles que estoy llevando un registro de los alumnos que constantemente me están escribiendo y enviando sus trabajos. Y bueno, esperaría también que fuesen muchos más. Así es que bueno, los invito, como les decía recién, a que por favor se pongan al día. Llevamos con esta, van a ser 4 clases. Hemos trabajado 2 guías anteriormente, las cuales se retroalimentaron. En, en YouTube están entonces esas respuestas. Y también están las indicaciones que se las he ido mandando por WhatsApp por medio de su profesor jefe. También las clases están en el canal de YouTube del colegio. Y bueno, y ustedes saben que también están las guías y el material en el Drive que pueden acceder de la página web del colegio. Bien, comenzamos entonces. La primera estrategia de lectura y que quiero que nosotros trabajemos el día de hoy es algo que les ocurre siempre cuando ustedes están leyendo, que no conocen una palabra, ¿ya? Y muchas veces no voy a tener un diccionario a mano o no voy a tener cómo saber qué significa. Pero hay algunos tips entonces para determinar qué significa una palabra en determinado contexto. Porque las palabras significan distinto dependiendo del lugar, momento en que se digan. ¿Ya? Entonces, necesito que vayan a su libro, que busquen un lugar, como les he dicho siempre, cómodo, ojalá iluminado, eh, que tengan su lápiz y su cuaderno para ir tomando apuntes, ¿ya? Entonces, cuando ustedes me manden las tareas, lo ideal es que tenga la fecha, que tenga el título de la clase, que sería el texto que estamos trabajando, y que también anoten la página del libro. Eso es importante. Entonces, la página de hoy es la página 25, la 25, donde dice claves contextuales. Ese es el título, claves contextuales. Bueno, entonces, dice así, inferir el significado de una palabra por medio de claves contextuales consiste en definir un término desconocido gracias a las relaciones que se pueden establecer entre las palabras, oraciones o conceptos que lo anteceden o preceden en un párrafo enunciado. Para esto es importante realizar una lectura atenta y detenida
que te permite identificar aquellas pistas que podrían ayudar a resolver tus dudas de vocabulario. Entonces, el libro nos presenta un ejemplo del texto que va a aparecer. Su interés, aquí nos va a hablar de Mario Benedetti, por el mundo oficinesco de la burocracia más anticuado de Montevideo, sus oficinas públicas, la mediocridad de los funcionarios, el aburrimiento o la rutina, el rescate de la clase media, de individuos cuya vida intrascendente resulta justamente su poco valor, atractiva para ser transformada en lenguaje, en tema, en anécdota. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, para ver qué significa la palabra intrascendente, es explicar qué entendí de lo que acabo de leer. ¿Sí? Lo puedo decir con mis propias palabras. Entonces, acá me está hablando del interés de este autor que se llama Mario Benedetti, ¿ya? ¿Y cuál es su interés? El mundo de las oficinas, de burocracia anticuada. Burocracia es cuando nos mandan a hacer trámite y papeleo y papeleo y papeleo y nos mandan de una oficina a otra, ¿sí? Eso es una burocracia anticuada de Montevideo. Montevideo es una ciudad de Uruguay. Las oficinas públicas, entonces son estas oficinas que son de estamentos del Estado. Por ejemplo, una oficina de un consultorio, del registro civil, esas son las oficinas públicas. La mediocridad de los funcionarios, o sea, gente que trabaja desganada, mediocre, haciendo así como todo de manera, ¿verdad? Como lateada, eso, aburrida de la rutina. Él rescata a la clase media y dice que la vida de estas personas resulta intrascendente, ¿ya? Entonces, en el paso número 1 dijimos explicar con mis propias palabras lo que yo entiendo de ese fragmento. Entonces, cuando me piden el contexto, es lo que está antes y lo que está después de la palabra, ¿sí? Y también tengo que buscar el referente de esa palabra. Si la palabra aquí es intrascendente, ¿ya? Esa es la palabra que me están preguntando, que yo probablemente no sepa. Tengo que pensar, ¿qué cosa es intrascendente? ¿La vida? ¿Los individuos? ¿Qué cosa es lo intrascendente? ¿A qué se refiere? ¿Ya? Entonces, en este caso es la vida de los individuos. La vida de ellos es intrascendente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el primer indicio o pista. La segunda es lo que viene después, que nos dice que tiene poco valor. Tiene poco valor, ¿verdad? Esta vida de estos individuos. Por lo tanto, luego yo busco mis conocimientos previos, aquello que yo ya sé. Por ejemplo, in. In es un prefijo, ¿verdad? Algo ¿qué significa? Algo que no tiene. Por ejemplo, inhumano, no es humano, ¿ya? Inservible, que no es servible. Entonces, intrascendente, que no trasciende. Por lo tanto, la palabra intrascendente podría significar que no tiene importancia. La vida de esos individuos es intrascendente, no tiene importancia, tiene poco valor, ¿ya? Entonces, lo ideal, chicos, es que en el cuaderno anoten ustedes el paso a paso de esta estrategia de vocabulario contextual, porque así, ¿verdad? Me queda un registro en mi cuaderno de aquello que estamos trabajando el día de hoy. Por lo tanto, eso es lo número 1, recordar esta estrategia de palabras que yo no conozco y que debo resolverlas por medio del contexto. ¿Ok? Entonces, ahora avanzamos a la siguiente página, página 25, perdón, aquí, y dice determinar el propósito de un texto. Determinar el propósito de un texto. Lo vimos y dijimos en clases anteriores que es cuál es el objetivo, para qué el escritor realiza ese texto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a un doctor y me da una receta, tiene un propósito, darme indicaciones, ¿cierto?
En este caso nosotros hemos trabajado textos expositivos, textos informativos, argumentativos, ¿verdad? Y narrativos. Entonces, vamos leyendo ahí la página donde dice determinar el propósito de un texto. Todo texto tiene un propósito comunicativo, pues nace de la intención de un emisor de comunicar un mensaje a unos receptores en una situación determinada. Algunos propósitos posibles de un texto son informar, persuadir, expresar emociones o entretener. Además, el emisor espera provocar un efecto en el receptor, conmoverlo, comprometerlo, convencerlo, etc. Para determinar el propósito comunicativo, entonces, es necesario, primero que todo, que nosotros seamos capaces de determinar a qué género pertenece el texto. Entonces, cuando yo sé que es una noticia, voy a saber que el propósito es informar. Si es una infografía, lo mismo. Si es un afiche publicitario, ¿cierto? Va a ser persuadir o convencer. Si es entonces, por ejemplo, una canción, va a ser expresar emociones. Si es un cómic, va a ser entretener. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero, saber a qué género pertenece el texto para yo después determinar su propósito de manera general. También me sirve como paso número 2, recuerda que son estrategias de lectura, entonces la estrategia es un paso a paso. Ojalá que se acuerden de las primeras clases que tuvimos, donde ahí nosotros eh, diferenciamos lo que era una habilidad, lo que era una estrategia y lo que era una técnica, ¿ya? Nosotros usamos estrategias para poder conseguir una habilidad lectora, ¿ya? Y también, por otro lado, aplicamos técnicas. La técnica que más usamos es el subrayado, ¿ya? Y también se utiliza después cuando, sobre todo cuando son más grandes, anotar al margen. Entonces, volvamos. Paso número 2, reconocer el tema y la idea central para entender de qué habla y qué se dice sobre ello. Eso también es muy relevante. Cuando nosotros vimos la infografía, para saber cuál era su propósito, vimos entonces que la primera se trataba de los empleos del futuro, ¿cierto? De eso se trataba. ¿Qué decía? ¿Cómo va a ser aquel empleo en unos años más? Entonces, como yo ya sé de qué se trata, me es más fácil entender cuál es su propósito. Pero vimos también, paso número 3, que hay propósitos que son específicos, que son propósitos que son implícitos, que están escondidos, que están entre líneas, ya como esos mensajes subliminales, que no están ahí dados. Sin embargo, yo como lector ya un poquito más avanzado, puedo saber que hay algo detrás, ¿verdad? De todo mensaje. Por ejemplo, en la infografía número 2 que vimos en las clases anteriores, también se hablaba de la empleabilidad de la mujer. Y obviamente que la infografía es informar. Ahí está el primer propósito del texto, informarnos acerca de un tema. Pero en el propósito como implícito o específico es que nosotros logremos ver una realidad de nuestro país que es la desigualdad en cuanto a los empleos de las mujeres, ¿verdad? Ya, entonces espero que esto también vaya quedando anotadito en el cuaderno, que la segunda parte de nuestra clase fue determinar el propósito de un texto. Y ahí están los pasos 1, paso 2 y paso 3, ¿ya? Que están ahí en el libro de ustedes. Lo ideal es que ustedes vayan subrayando aquello que vamos leyendo y que es importante, ¿sí? Y después pasar a tomar apuntes. Anotar ahí específicamente clase número 4, la fecha del día, por ejemplo, el 1 de junio, ¿cierto? El título de la clase, que sería texto informativo, que el texto que vamos a leer se llama Mario Benedetti, Montevideo, una estética urbana. Así se llama el texto que vamos a leer, ¿ya? Y no olvidar enviar después estas tareas al mail eh, de la profesora, ¿verdad? Que está a cargo de todo segundo medio, que es greyes@cmch.maristas.cl, ¿sí? Y voy a estar llevando registros, recuerden, de todas las actividades que van realizando. Yo ahí en mi cuaderno estoy anotando los nombres de los correos que recibo
y que también pueden mandar clases anteriores. No hay ningún problema, chicos, ¿sí? Porque esto en algún momento nos va a servir para poder calificar a ustedes el trabajo que hacen desde casa, ¿ya? Va a haber una evaluación en su momento, en este caso obviamente que es formativa, también tiene que ver con la responsabilidad, ¿ya? Bueno, la tercera estrategia entonces de lectura, porque esto es antes de leer, recordar estos tips, que cuando voy leyendo me tengo que formular preguntas o armar hipótesis durante la lectura, antes y durante, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros vamos a trabajar un texto, antes hablamos del autor, ¿cierto? Como en el caso de la clase anterior que hablamos de Franz Kafka, para yo poder entender la obra de Franz Kafka, tengo que saber algunos datos biográficos de su contexto, la época en que vivía, etcétera. Eso es antes de leer. Y durante la lectura también es importante que yo me vaya formulando preguntas. Esto es de manera inconsciente, a veces no me doy cuenta de que lo voy haciendo. Pero como les digo, un buen lector, después un lector experto, es aquel que se va haciendo preguntas. Entonces, para revisar si efectivamente comprendes lo que lees, es importante que durante la lectura elabores preguntas sobre el texto. Estas se realizan mentalmente y en muchas ocasiones de forma casi inconsciente. Sin embargo, si notas que pierdes la concentración o el contenido del texto te parece demasiado complejo, te sugerimos aplicar esta estrategia de manera consciente. Las preguntas se deben realizar con cierta constancia y pueden apuntar a diversos aspectos del texto, tales como comprobar una hipótesis de lectura y formular otras, caracterizar a un personaje o reconocer su participación en la historia, determinar el significado de una palabra, entre otros. Vamos a ver entonces el ejemplo que nos presenta el libro. Recordarles que estamos en la página 25. Aquí entonces es un texto que se llama El presupuesto. Entonces yo me pregunto lo primero, ¿qué es un presupuesto? ¿Qué es? Si yo digo, a ver, mi tío es gaffiter y le pidieron un presupuesto. O mi papá es mecánico y le pidieron hacer un presupuesto de un auto. O a lo mejor, no sé, mi hermano es constructor y también le pidieron un presupuesto. Entonces tiene que ver con el dinero, ¿cierto? Tiene que ver como también a lo mejor con el dinero que tiene una familia para, no sé, subsistir un mes. Eso es un presupuesto. Tiene que ver con el dinero, ¿verdad? Es la palabra como desconocida o que yo tengo que ir haciendo asociaciones. Así se va a llamar el cuento, el presupuesto. Entonces, ¿de qué se va a tratar? Obviamente que de algo que tiene relación con dinero. Dice, un nuevo presupuesto es la ambición máxima de una oficina pública. Y ojo, acá no es cualquier oficina, es una oficina pública. Como les dije recién los ejemplos, una oficina de este tipo de estamento, de un ministerio, ¿cierto? De un servicio que tiene que ver con el Estado, dependen del Estado. Seguimos. Nosotros sabíamos que otras dependencias de personal más numerosos que la nuestra habían obtenido presupuesto cada 2 o 3 años y las mirábamos desde una pequeña isla administrativa con la misma desesperada resignación con que Robinson veía desfilar los barcos por el horizonte. A ver, entonces, ellos están en una isla administrativa, están aislados, ¿cierto? Me voy preguntando ese tipo de cosas. Habían otros departamentos que tenían entonces presupuesto y el de nosotros no, como me dice ahí el relato. A ver, por ejemplo, en el colegio también hay distintas islas administrativas, por decir de alguna manera, ¿cierto? Están las tías que hacen el almuerzo, están las tías parvularias, están las señoras que hacen el aseo, ¿cierto? Los profesores por otra parte, pero también los profesores tienen distintos estamentos, ya, media inicial, ¿cierto? Perfecto. Entonces ellos también, a lo mejor está contabilidad, otra oficina de presupuesto, o no sé, o finanzas, otra oficina eh, de insumos, vaya a saber uno. Y aquí, ¿quién es Robinson? Porque parece un nombre con mayúscula, ¿ya? También
a veces los relatos me piden como lector tener cierta cultura general. Y ellos están en una isla y ven desfilar, Robinson ve desfilar barcos. Entonces, los más aventajados van a saber que se refiere a Robinson Crusoe, que fue una historia de un náufrago. Entonces, imagínense el náufrago que ve pasar a lo lejos, los barcos en el horizonte, sabiendo que era tan inútil hacer señales como sentir envidia, porque no sacaban nada, no sacaban nada. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar estas tres estrategias de lectura: vocabulario contextual, formular preguntas durante la lectura, irse haciendo preguntas, y también lo que vimos recién, los propósitos específicos y los propósitos generales de un texto. ¿Sí? Avanzamos entonces a la página 26. Y este es el contexto de producción, de, de la historia que vamos a leer después. Antes de leer, vamos a leer un texto que es informativo. ¿Ya? Dice así: contexto de producción. Desde la modernidad, el trabajo ha ocupado un lugar fundamental en la construcción de la sociedad y en la vida cotidiana de las personas. Su influencia es tal que prácticamente nadie imagina la posibilidad de no trabajar al menos una vez en su vida, ya que permite obtener ingresos para financiar necesidades materiales y en algunos casos hacer lo que más nos gusta. Pero al tratarse de una actividad humana, el trabajo se convierte en un tema complejo, pues es fuente de esperanzas, conflictos, sueños y desengaños. Y chicos, entonces, esto obviamente que llama la atención de escritores, porque los escritores en el fondo reflejan la sociedad. Eso es como también hacer una crítica a lo que nosotros vivimos. Hay algunos que afortunadamente trabajan y les llena, y son sumamente felices y con eso también pueden vivir y pagar sus cuentas. Hay otros, ¿verdad?, que no pueden conseguir empleo y eso también genera demasiada frustración. Hay que mantener la esperanza siempre, ¿cierto? Estar tratando de pensar en el futuro y hacer lo que nos gusta. Todo eso es importante y tiene que ver con la reflexión de la unidad que estamos trabajando, ¿ya? Que es ciudadanía y trabajo. En esta subunidad leerás un cuento del escritor uruguayo Mario Benedetti, en el que podrás apreciar su visión sobre el mundo y la labor de los oficinistas. Pero antes, te invitamos a conocer un poco de este autor y su obra mediante la lectura del siguiente artículo, publicado 3 años antes de su muerte en 2009. ¿Ya? Mario Benedetti, entonces, uno de los escritores también más importantes latinoamericanos del siglo XX y que ha dejado un gran legado, sobre todo en poesía. ¿Ya? Bueno, algunos compañeros están leyendo La Tregua y creo que a lo largo del año y ojalá los años que sigan podamos seguir leyendo a Mario Benedetti, porque es un autor muy, muy sencillo, muy humano, ¿ya? Y que muestra, como les decía, eh, la sociedad en la que nosotros estamos viviendo hoy día, ¿ya? Entonces, vamos a leer. Mario Benedetti, dos puntos, Montevideo, una estética urbana. Guadalupe Castillo. El perfil personal que ha ido creando Mario Benedetti a lo largo de su vida va acompañado de una obra diversa desarrollada profusamente junto a una militancia política de izquierda, que lo llevaría no solo a un largo exilio, sino que orientaría de manera radical mucho de la temática de su producción literaria. Evidentemente, su militancia política influyó también en la crítica, que en muchas ocasiones ha desdeñado la obra del autor por encontrarla muy cercana al discurso panfletario. Y nos fijamos en la columna que está al lado, ¿cierto? Que está el vocabulario. Hay 4 palabras que están en azul y que las voy mirando a medida que voy leyendo. ¿Ya? Entonces, me dice que ha sido muy numerosa la obra de Mario Benedetti,
pero que también ha estado acompañado de un discurso político de izquierda, ¿cierto? Este discurso lo mandó al exilio, es decir, lo separaron de su país natal, de Uruguay, ¿sí? En este caso fue una separación casi forzosa, ¿sí? Bueno, decían que la literatura también la encontraban un poco de panfleto. Esto quiere decir que tiene ideología, que tiene temas también políticos, ¿ok? Ya, avanzamos. A la vuelta de los años, el prestigio de Benedetti ha crecido inconteniblemente. La claridad de su prosa y de sus versos adquiere importancia cultural y literaria en un espacio que considera lo convencional, conversacional y la expresión directa como una opción representativa de la estética contemporánea. Y la estética tiene que ver como con el estilo del autor, ¿sí? Con los temas que trabajan los autores, con lo que los caracteriza, ¿ya? En este caso, la estética de Mario Benedetti, una estética contemporánea. Contemporánea no significa de hoy necesariamente, hablamos acá del siglo XX, ¿ok? Entonces, una estética urbana, es decir, de las ciudades. La participación activa del autor uruguayo en el trabajo intelectual desde 1945 no tendrá descanso, ni siquiera ahora cuando ya ha llegado a los 80 años de edad. Recuerden que el texto fue escrito antes de su muerte. El trabajo editorial en el famoso semanario Marcha fue el inicio de su largo y prolífico desempeño como escritor, crítico y poeta. En 1959 se edita su primer libro de cuentos montevideanos. Y me detengo porque voy a subrayar eso. Creo que es importante, ¿cierto? Eh, entonces, por ejemplo, es probable que después a mí me pregunten cómo se llamaba el diario en el que él trabajaba o el periódico en el que él trabajaba. Y está ahí en cursiva, se llamaba Marcha, ¿cierto? Ya, recuerden que en los textos informativos subrayamos nombres, fechas, ¿sí? Acciones que yo creo que son relevantes, lugares, etcétera. Entonces, con el que inaugura una temática urbana de la que no se desprenderá más, Benedetti podría clasificarse como un escritor urbano por excelencia. Y esa idea también es digna de subrayarse. Benedetti podría clasificarse como el escritor urbano por excelencia. Avanzamos a la siguiente página. Él mismo lo ha declarado insistentemente. En el primer coloquio internacional Literatura y Espacio Urbano, celebrado en España en 1993, el escritor afirmó enfático, dos puntos, comilla. Son palabras entonces del mismo autor. En cuanto a mi obra, Montevideo la ocupa casi totalmente. No solo porque uno de mis libros se titula Montevideanos, sino porque a lo largo de mis novelas, mis cuentos, mis poemas, no siempre en las líneas, pero sí en las entrelíneas, la ciudad y sus habitantes son presencias casi estables. No sé si será una obsesión, pero al menos es un largo tenaz, pero también una carencia. Como mis personajes, soy un montevideano, seguro cuando trabajo imagino con ellos, a partir de ellos o a partir de mí mismo, como montevideano. ¿Ya? Y después, obviamente que va a haber una reflexión en torno a esta cita. Se siente como parte entonces de Montevideo. Además de su declaración personal, basta con leer su obra para darle la razón, no solo porque la temática que emplea se refiere directamente a la ciudad, sino sobre todo porque el autor elabora una verdadera estética urbana, caracterizada por la sencillez del lenguaje, el carácter conversacional y los elementos cotidianos que la vida ofrece a cualquier habitante de una metrópoli. Su interés por el mundo oficinesco de la burocracia más anticuada de Montevideo, sus oficinas públicas, la mediocridad de los funcionarios, el aburrimiento o la rutina, el rescate de la clase media, de individuos cuya vida intrascendente resulta justamente por su poco valor, atractiva para ser transformada en lenguaje, en tema. Avanzamos.
en tema, en anécdota, son parte del universo urbano que alcanza a construir. ¿Ya? Aquí una buena pregunta entonces, que es la estrategia que es durante la lectura, realizar ciertas hipótesis o preguntas, sería bueno pensar qué características tiene la estética urbana de Benedetti, ¿ya? E ir marcando las pistas en el texto que me entregan en ese párrafo y en el anterior que acabamos de leer. Recuerden ir marcando entonces frases importantes. Cuando en 1956 escribe sus poemas de la oficina, donde los elementos estéticos predominantes eran esencialmente urbanos, se establece una novedosa línea poética, que igualmente se aprecia en su narrativa, muy cercana a lo coloquial, o más bien a lo que se nos conoció como poesía conversacional, donde sobresalen aquellos recursos nunca antes tomados en cuenta como instrumentos literarios. Y aquí me quiere decir que el lenguaje de Mario Benedetti es muy sencillo. No es como esos autores, ¿verdad?, que son tan solemnes y usan palabras muy rebuscadas. No, Mario Benedetti utiliza un lenguaje muy cercano. El compromiso social y político que había mantenido Benedetti años antes de la dictadura, 1973-1984, lo llevaría a un prolongado exilio. Durante estos años, su producción narrativa y poética seguiría su curso, siempre conservando a la ciudad como el territorio por excelencia. José Miguel Oviedo, crítico literario peruano, puntualiza muy acertadamente cuáles son las sombras y las luces de un escritor que pareciera a veces ser simplemente un cronista, debido a su afán por explorar la ciudad y lo que ocurre a quienes la habitan, afirma Oviedo. Benedetti se define, pues, como un escritor que reacciona de manera inmediata a los acontecimientos que ha vivido, a veces con la riesgosa facilidad de un cronista. Su punto de vista es el de un lúcido observador de la clase media urbana, a la vez como parte de ella y como un crítico rigurosamente distanciado de sus mitos, cegueras y conformismos. Entonces, ¿cuál será el propósito de este texto? ¿Por qué me están hablando de Mario Benedetti? ¿Por qué me hablan bien de Mario Benedetti? ¿Por qué no me están hablando cosas negativas de él? ¿Cierto? Me está diciendo que es lúcido. Lúcido quiere decir que es muy claro, muy inteligente, ¿verdad? Una mente muy abierta. Y, y me dice que es un lúcido y también este autor peruano me dice que parece un cronista. Y nosotros también trabajamos la crónica. Lo recuerdo bien en la segunda guía, a ver, en la primera guía que les mandamos, era una crónica del Instituto Nacional, del Colegio del Instituto Nacional. Entonces es un artículo periodístico en el que se van recopilando y analizando hechos de las cuales el periodista por lo general es testigo y los presenta, ¿verdad?, después en un texto. En este caso, lo que me está diciendo este señor, José Miguel Oviedo, es que eh, la literatura de Mario Benedetti eh, pareciera ser, ¿verdad?, como una crónica, porque va narrando las cosas que ve, ¿sí? Ya, chicos, entonces, vamos a la última parte de nuestra clase, que tiene que ver con la actividad, es decir, demostrar aquello que entendí del texto, ¿sí? Entonces, vamos viendo. ¿Cuál fue el primer libro de cuentos publicado por Mario Benedetti? ¿Se acuerdan lo que les dije recién? Que era importante subrayar, destacar fechas, nombres, ¿cierto? Datos importantes. Esta pregunta tiene que ver con la habilidad de localizar información. Es decir, yo vuelvo al texto y la encuentro rápidamente esa información porque está ahí literal, ¿ya? Pero también me pregunta la importancia que tiene la trayectoria del autor. Entonces, si ustedes vuelven al texto, como yo sé que lo van a hacer, van a volver al texto, van a ver que su primer libro de cuentos se llamaba Montevideanos. Muy bien. ¿Y por qué es importante, relevante? Porque con él da inicio a una serie de escritos cuya temática es la urbe, la urbanidad, los ciudadanos, el trabajo
y lo que va marcando después toda su trayectoria literaria, ¿sí? Entonces, en mi cuaderno después yo desarrollo estas actividades y voy recordando la respuesta que yo misma les voy dando y los voy ayudando, ¿verdad? Los voy encaminando. Entonces, la pregunta número 2 dice, ¿cómo se puede definir la estética urbana de Mario Benedetti? Defínela en conjunto con tu compañero de banco. Lamentablemente, chicos, eso es imposible de hacer en tiempos de esta pandemia, pero la vamos a hacer en conjunto con la profesora aquí online, que está siempre pensando en ustedes. Ya, entonces, esta estética urbana, ¿sí? Volvemos al texto, me decía que era un lenguaje sencillo, como el que se usa para conversar, ¿verdad? La presencia de la cotidianidad, lo cotidiano, las cosas del día a día, pero en las ciudades, ¿ok? Pregunta número 3 dice, relee la cita de Mario Benedetti que incluye el artículo. ¿En qué sentido Montevideo ocupa casi totalmente su obra? A ver, volvamos al texto, ubico la cita de Mario Benedetti, que está ahí. Entonces me dice que no siempre aparece de manera explícita, ¿cierto? Sino que implícitamente en toda su obra los personajes y la ciudad emergen del imaginario de Montevideo que es conocido por él. Él se siente también un montevideano más, ¿ya? Y la pregunta 4 dice, explica qué entiendes por poesía conversacional, concepto que se menciona en el 8.º párrafo del artículo leído. Y vamos a considerar entonces la estrategia que habíamos visto al inicio de la clase, ¿sí? Yo sé lo que es poesía, ya sé. ¿Y conversacional? ¿De qué palabra viene entonces? Exacto, de conversación. Y la conversación es el lenguaje que usamos todos los días cuando conversamos. Eso se refiere con un lenguaje coloquial. Entonces, se refiere a que la poesía de Benedetti usa el lenguaje del habla cotidiana, ¿cierto? Y no el de los libros, ese solemne. Es un diálogo cotidiano y sencillo. Vamos avanzando. Pregunta número 5. ¿Cómo te imaginas el mundo oficinesco de las obras de Benedetti? Aquí me piden que lo describa o lo dibujo. Ahí yo voy a ver mis habilidades. Y a lo mejor estoy medio aburrido en esta cuarentena y me dan ganas de dibujar, voy a pensar o imaginar cómo eran estas oficinas que me presenta Mario Benedetti. Los que están leyendo La Tregua lo pueden hacer con mayor facilidad aún, porque, ¿verdad? En La Tregua era un funcionario de una oficina que estaba a punto de jubilar y su vida era súper monótona, ¿cierto? En lo personal, yo me imagino una oficina lúgubre, así como oscura, como estas oficinas que a veces están incluso en los subterráneos de algunos edificios públicos. Me imagino estos archivadores viejos o muebles así anticuados, así me la imagino, ¿ya? También podría ser caótico, con escritorios desordenados, gente moviéndose de arriba abajo. También a lo mejor otros pueden pensar que es burocrático, donde te mandan a una oficina, te mandan a otro, monótono, a cada rato lo mismo, ¿ya? Enajenante tal vez, como que es siempre hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿ya? Entonces, pregunta número 6. ¿Cómo se caracteriza en el artículo la labor de escritor de Benedetti? ¿Cómo se caracteriza en el artículo la labor de escritor de Benedetti? Tienen que entender primero la pregunta. ¿Qué me estará preguntando? ¿Cómo es entonces la escritura de Benedetti? ¿Ya? Entonces, él, piensen, se sentía un montevideano. Entonces, él escribe desde la experiencia, como un gran observador de la ciudad y sobre todo de la clase media, de los sectores también más vulnerables, de la que forma parte, pero de la que es capaz también de criticarla. ¿Ya? Chicos, Mario Benedetti, así como anécdota, trabajaba también
en una oficina, como cualquier otro empleado de una gran ciudad, y él escribía sus libros en la hora de colación. Él se iba a un café que estaba al frente y en esa hora él escribía, escribía, escribía y ahí él pudo tener sus primeras novelas. Bueno, para terminar entonces la clase, invitarlos a que manden sus tareas al correo de la profesora, que es greyes@cmch.maristas.cl, y invitarlos también a que puedan hacer tareas que están un poquito atrasadas. Eso, cuídense mucho, un gran abrazo y aquí estamos para todo lo que necesiten.